Bienvenidos al episodio número 13 de Vende hasta un hueco. Hola, Bético. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Muy buenos días para todas las personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Bético, para este episodio tenemos algo especial. Tenemos una serie de episodios, una serie de capítulos que vamos a dedicar a un tema que es absolutamente necesario si queremos hablar de mercadeo, que son las 4P. Entonces vamos a entender cómo funciona cada una de las P's, cuál es cada una de ellas, por qué son 4 y qué hacemos con esas P's para que cada una de las organizaciones tenga mejores resultados en su mercado propio. Me parece muy chévere a las personas si quieren entender por qué en mercadeo siempre llegamos a las acciones y son las famosas 4Ps. Les recomiendo que nos escuchen el episodio 5, en donde hablamos precisamente de para qué el mercadeo y por qué la forma en que el mercadeo ejecuta sus acciones en el mercado es mediante las 4Ps. Pero Marquitos, yo te pongo como un picante adicional, como para hacer el episodio mucho más alegre y ameno. ¿Por qué no ponemos un ejemplo de algo que está pasando en el mercado y explicamos cada una de las P's poniendo un símil en un caso actual? Me parece perfecto. Creo que con eso el contexto es mucho más claro y todos quedamos con la información mucho más concreta. Listo, Bético. Entonces empecemos nuestra serie con el precio. Hablemos de precios y entendamos muy bien por qué el precio es tan importante en el mercadeo y en general en los negocios. Ya que escogiste precio, yo pongo el ejemplo entonces para hacer el símil. ¿Qué te parece si escogemos una noticia muy de moda que está reciente en la semana que estamos grabando este episodio y es el lanzamiento del PlayStation 5 y del Xbox Series X y S? Me encanta el tema, por supuesto. Entonces, para todos los que son gamers, chévere, porque pues van a ver todo un tema del símil con lo que a muchos les gusta. Y para los que no son muy amantes de los videojuegos, escucharon XS, PS5, que es esa cosa, este no va a ser un episodio que va a hablar sobre hardware ni videojuegos, ni mucho menos, sino entender cómo una industria usa el precio para comunicar algo. Entonces, creemos que el PlayStation y el Xbox Series X y S permiten dar muchos ejemplos de cómo funciona una estrategia de precio en mercadeo. Listo. Lo importante, más allá de la terminología compleja, será entender por qué se tomaron qué decisiones. Y sobre eso vamos a ir avanzando en el capítulo entendiendo qué fue lo que pasó y cuáles fueron los jugadores que hicieron qué jugadas. Bien. Entonces, Bético, si te parece, ¿por qué no nos das un poquito de contexto de la noticia para entender qué es lo que está pasando en el mundo de los gamers y poder ir avanzando en el contexto general de qué está pasando? Gracias, Marquitos. No sé si se nota, pero a mí el tema de los videojuegos me encanta. Pues yo creo que durante mi niñez fue un gamer y ahora, pues por cuestiones laborales y tiempo, me autoproclamo un casual gamer. Para quien no entienda eso, es un jugador de vez en cuando. Puede pasar un día donde puedo jugar, pero pueden pasar 2 o 3 semanas y mi vida sigue exactamente igual. Entonces, somos personas que seguramente estamos atentas a cualquier lanzamiento, pero nuestra vida no la definen los videojuegos, ni mucho menos vamos a hacer un Twitch, ni ningún tipo de stream, ni nada por el estilo. Dejando eso claro, ahora sí les cuento qué pasó durante estas semanas. En resumen, para los que no sepan, hay 3 compañías líderes en el mercado de los videojuegos. Está Nintendo con el Switch, Microsoft con Xbox y Sony con PlayStation. Entonces, más o menos cada 6 o 7 años hay un lanzamiento de la consola, del aparatico en el cual nosotros jugamos o sus hijos juegan. Este es el año de lanzamiento de la nueva generación de consolas. Entonces, durante el año se han estado como empezando a filtrar y a lanzar ciertos aspectos de las nuevas consolas, como por ejemplo el diseño, que lo mostró primero PlayStation 5, después lo mostró Xbox X, y así ha sido durante todo el año. La primera semana de septiembre, la segunda, no estoy tan claro, un youtuber filtró una nueva consola que hasta el momento no se había lanzado y era una consola blanquita, chiquitica, que se llamaba Xbox Series S o Xbox Series S. Él de una lanzó el precio. Hasta ese momento no se había dicho nunca cuál iba a ser el precio ni de la PlayStation nueva ni de la Xbox nueva, y de hecho había como una especie como de rumor, o más bien hay una especie de juego dentro de toda la comunidad diciendo de cuál iba a ser el precio de la PlayStation 5 y cuál iba a ser el precio de la Xbox. Más o menos estaba entre $600 y $800. Entonces este personaje filtra una consola y va a costar $299. Pero, Bético, aclaremos que esa es información no oficial de la fuente, ¿no? O sea, fue un youtuber, es una persona ajena a la compañía que sale con un chisme en internet, cuando todos los demás también habían rumorado cosas. Digamos que chisme y no chisme porque tenía los videos oficiales, ¿no? Entonces donde uno piensa, cuando estamos hablando de los influencers y todo lo que ellos pueden lograr, pues este personaje tenía el nombre exacto, el precio exacto y los videos. Yo siento que más bien o fue la estrategia de Microsoft que pudo haber sido o se le chispoteó. Digamos que eso sí, más adelante lo podemos saber, pero sí, Marquitos, no fue oficial en su momento, fue un rumor. Con tal, en resumen, es que esa pequeña filtración
menos pequeña, hizo que en menos de una semana tanto Xbox como PlayStation lanzaran sus consolas y sus precios. Entonces, ¿qué pasó? PlayStation lanzó una consola con dos versiones, que es una con disco y otra sin disco. Entonces costaron $3.99 y $4.99. Eso para el caso de PlayStation 5. Para el caso de Xbox Series X, $4.99, Xbox Series S, $2.99. Yo te propongo que no hablemos sobre el tema del desempeño de cada una, Marcos, porque si no, no vamos a quedar aquí una hora hablando Sí, no. de técnicamente cuál es la mejor y cuál no. Veamos que se lanzaron dos productos con dos diferentes versiones, y creería que la diferencia entre una y el otro en sus versiones más económicas es que una tiene menor resolución que la otra, como para que lo dejemos en ese resumen. Sí, me parece. Entonces tenemos una versión avanzada, una simple que tiene mejor y peor resolución, una marca versus la otra. Pero van a servir para lo mismo y son las consolas de esta generación. Y ambas, o las cuatro, sirven para jugar un rato. Tal cual, para jugar el FIFA, el Call of Duty, lo que usted juegue, Fortnite, cualquier cosa que usted juegue, eso le va a servir sin ningún inconveniente. Y ese es el contexto. Entonces, si te parece, Betico, arranquemos con entender de dónde viene todo este tema del precio y por qué el precio es tan importante como parte de la estrategia de lanzamiento de estas dos marcas. Me parece muy bien. Bien, entonces hablemos un poquito de la estrategia que está detrás del posicionamiento del precio, de la ubicación del precio en todo el rango que teníamos, porque según lo que nos cuentas, se llegó a especular que iba a costar hasta $899 o $799, que es un precio, digamos, casi el doble de lo que se venía trabajando en años anteriores, y de repente bajó a unos precios mucho más competitivos, por ponerle un nombre. Entonces el precio definitivamente tiene mucho que ver con el desempeño del lanzamiento del producto en sus etapas iniciales y posteriormente también. Entonces hablemos un poquito de los precios de referencia, Betico, si te parece, entendiendo cómo se han dado los precios y cómo han venido evolucionando a lo largo de los años. Si ya estamos en las versiones número 5, quiere decir que ya llevamos 20 años escuchando el cuento del lanzamiento de las consolas y esta guerra que se ha generado entre estas dos grandes marcas. Sí, me parece bien. Cuando tú decías que mucha gente pensaba que iba a costar más o menos de $600 y $800, eso se viene porque cuando yo veo mi precio de referencia al que yo tengo que eso debe costar, pues ahí mismo digo, entonces si esto es una nueva generación, es mejor, que tiene más, que es más bonita, que lo que sea, pues seguramente debe tener un precio diferente, y ahí es donde vale la pena entender cuál es el precio de referencia del pasado, que viene siendo el que las personas pueden tener. Entonces, ¿cómo su cliente calcula el precio de referencia? Una es frente al histórico, y es, usted me viene ofreciendo un precio de esta manera, y miremos si quieres el precio histórico de las consolas. En el pasado, el PlayStation 2 costó $299, el PlayStation 3 costó $499 y $599, mientras el Xbox 360 costó $299 $399, costó $200 menos. Para el PlayStation 4 costó $399 y el Xbox One costó $499, o sea, Xbox se fue $100 por encima. Para esta consola, como para entender el precio, mucha gente decía, ok, como la consola más cara de la generación pasada fue $499, y esta, por las filtraciones que mostró PlayStation, en donde mostró el diseño, un diseño blanco, súper bonito, esta vez una caja cuadrada como siempre ha sido, sino curvilíneo, blanco con negro, un control diferente, pues muchas personas pensaron que iba a costar $599, $699, $799 o muchísimo más, y desde ahí empezamos a entender, ok, ese es mi precio de referencia y por lo que me estás dando extra, yo te puedo pagar un poco más por eso adicional que me estás dando. Entonces, una vez entendemos la percepción de calidad, mi cliente ya ha hecho su comparación, sí, tiene una imagen mental de cuánto podría ser su precio de referencia. Lo siguiente será empezar a utilizar otras estrategias para definir si esos precios son los correctos o visualmente son tan atractivos como lo estamos creyendo. Entonces, si lo han notado, todos los precios de referencia que comentó Beto están definidos por el 99, o sea, no llegan hasta el número cerrado siguiente, sino que se mantienen en esa posición de 99, de un poquito menos que lo otro, ¿sí? No llegan a los 200, llegan a 199 o los 499, y esa es una percepción que en este tipo de monedas, cuando hablamos de dólar, de euro, de yen, permite que se pueda identificar un número que pareciera muy grande pero que es más pequeño. En nuestro caso, cuando estamos hablando de millones, de cientos, de miles, es diferente porque se pierde
esa noción de que uno haga la diferencia entre un número grande versus otro, como puede ser el 300 y el 400. O sea, no es lo mismo decir 300 que 400, y por eso tratamos de bajarlo $1 para que queden 399. Y tenemos la percepción de que está dentro del rango de los 300, no de los 400. Entonces, en este tipo de monedas funciona muy bien este tipo de estrategias porque nos permite definir unos rangos de precios que las personas ya naturalmente reconocen como un rango inferior al que realmente está costando, porque virtualmente la consola costará los $500 o los $600 o los $400, pero el precio que estará pagando la persona, él lo va a relacionar con el 100 de abajo. Y esa es una estrategia muy utilizada en todo el sector retail de Estados Unidos, y en toda Europa se utiliza, digamos, muy generalizado. Lo mismo pasa con la tecnología y con otros productos de consumo, tienden a utilizar este tipo de mecanismos. Que seguramente no funciona en mercados como el colombiano o en monedas como las de nosotros en Latinoamérica, donde somos débiles y pues los salarios sean en cientos o en millones. Pues un producto que estamos mirando aquí que cuesta $2.99, aquí en Colombia el precio era como 1.400.000 pesos, creo que salió 1.500.000. Ya ese peso de menos pues no sirve para nada. Mentalmente a uno dice, o sea, eso no me genera sino ruido. Bético. Entonces, por otra parte, cuando tenemos que definir los precios, normalmente esos precios responden a una estrategia que va detrás en la compañía. Entonces la compañía se fija un objetivo puntual y dice, yo voy a definir mi estrategia de precios en este periodo de tiempo, o con estas condiciones de mercado, o con las características del producto que estoy lanzando, o bajo un contexto, digamos, y deciden definir un objetivo que les permita llegar a un resultado que esperan conseguir por medio de esa fijación de precios que están haciendo. Entonces, digamos que en principio tenemos 5 y pueden haber más, se pueden dividir, se pueden subdividir, pero hablemos de estos 5 principales para entender un poquito el por qué se toma una decisión versus otra. Me parece muy bien, y con eso ayudamos a que las personas entiendan qué está detrás cuando se establece un precio. Buenísimo. Entonces, el primer objetivo será sobrevivir. Y sobrevivir significa a veces no generar ganancia, sino simplemente mantener el negocio andando. Pensemos en Nintendo. En la generación anterior, Nintendo no se metió en la guerra de las grandes consolas porque en ese momento no tenía, digamos, la herramienta correcta para llegar a competir en ese mercado. Entonces, lo que decidieron fue desarrollar unas consolas mucho más sencillas, mucho más económicas de cara al desempeño, que permitía que tuviera una buena jugabilidad y permitía que la familia se reuniera alrededor de una consola para jugar. Entonces era una consola que generaba unos vínculos familiares interesantes. Sin embargo, no estaba pensada para los jugadores profesionales o los jugadores de consumo más frecuente. Y mantuvo esa estrategia a lo largo del tiempo hasta que pudieron desarrollar una mejor tecnología que finalmente pues fue lo que se convirtió en el Switch, que hoy pues es todo un fenómeno gracias a varias cosas, entre ellas su precio muy atractivo y pues su portabilidad, etc. Bueno, viene otro objetivo que viene siendo aumentar la rentabilidad. Y quiere decir es que yo lo que estoy buscando es ganar más dinero, seguramente porque necesito que este producto nos ayude a esa inversión que seguramente hicimos altísima. Y digamos que ahí uno podría especular, porque en ese momento estamos especulando que puede ser que ese fue uno de los objetivos que PlayStation tuvo, debido a que las ventas del PS4 comparadas con la del Xbox One los triplicaban. En ese sentido, uno puede decir que cuando uno es el líder, uno puede decir, ya estoy invirtiendo muchísimo, pues quiero aumentar mi rentabilidad y ganar mucho más que la consola anterior porque me lo merezco, porque he hecho un buen desempeño. Entonces, en este momento, en ese caso, puede existir ese objetivo de precio, que es maximizar o aumentar la rentabilidad que yo estoy teniendo actualmente con el producto que estoy vendiendo. Otro objetivo importante podría ser la participación de mercado. Entonces, tratar de llegar a la mayor cantidad posible de usuarios en el menor tiempo posible para tratar de generar ese espacio, digamos, mayoritario que generalmente viene acompañado de un precio inferior. Entonces, yo pongo un precio por debajo del mercado y con eso las personas que, digamos, que son muy sensibles al precio van a empezar a migrar hacia mi producto gracias a esta estrategia que estoy desarrollando de poner un precio significativamente por debajo que genera una atracción y que me va a ayudar a tener más consolas puestas en diferentes hogares, que fue una estrategia que utilizó Xbox en el pasado también para tratar de llegar lo más posible a ese mercado que no lo estaba prefiriendo particularmente. Y seguramente la del $2.99 del Xbox Series es eso, quiero aumentar mi participación en el mercado, y ya en el pasado me ha funcionado que donde yo baje el precio, muchas personas que son indecisas en marca me compran mi producto y yo puedo aumentar mi participación en el mercado. Hay otro objetivo que aquí nos toca hacer la traducción un poco más correcta, que viene de la palabra skimming. Skimming puede ser como desnatar, por lo menos en Colombia no es una palabra que usemos mucho. Entonces digamos que podemos llamar ese objetivo sacarle mayor provecho al mercado.
¿Qué busca este objetivo? Ese objetivo lo que busca es, cuando hay productos nuevos, yo puedo sacar el provecho al mercado debido a que soy el único. El ejemplo de esto, digamos que saliéndonos un poquito por un segundo de las consolas, pueden ser los televisores cuando llegaron en su momento los pantalla plana. Al principio costaban, no sé, $15,000, después $10,000, después $5,000. Yo puedo sacarle el mayor provecho al mercado debido a que las condiciones que existen en él ayudan a que yo pueda ganar muchísimo valor. Digamos que en el caso de las consolas, podemos decir que también ese puede ser otros objetivos que nosotros creemos que PlayStation puede haber tenido, debido a que era líder en el mercado, y esto me da que la oportunidad de sacarle mayor provecho a este mismo, tener unas mayores rentabilidades debido a que el mercado me lo permite. Entonces eso sería como otro objetivo de precio que uno pudiese tener al principio. Bien, y el último objetivo de esta tanda serían otros objetivos que pueden aparecer cuando, por ejemplo, aparecen entidades que no se rigen por sus ingresos, sino por otros principios de otro tipo, como pueden ser las fundaciones o los hospitales o las universidades, etcétera, que digamos que reúnen unos recursos por parte de sus clientes o sus usuarios y pueden recibir o percibir otros ingresos de otras fuentes, como pueden ser fuentes oficiales o donaciones, etcétera. Entonces, quizás su estrategia de precios no está tan ajustada a la realidad del mercado, sino que funciona en otra dirección y digamos que perciben sus ingresos de otra forma, por tanto su precio no se rige por las condiciones que hablamos antes, sino que puede tener otras fuentes de presión que hagan que se tomen otras decisiones. Betico, si te parece, cerremos este capítulo aquí y dejamos una segunda versión para terminar de hablar de precio en el siguiente episodio. Sí, me parece muy bien. Con eso no hacemos un capítulo de 1 hora, sino dejamos en este momento donde estamos. Y la siguiente semana entonces nos vemos hablando de cómo establecer una estrategia de precio usando como ejemplo el caso de Xbox y PlayStation. Pues en mi caso me parece muy interesante, pues hablar de consolas siempre va a ser un tema que me encanta. Bueno, Betico, muchísimas gracias entonces por este episodio. Muchas gracias a ti. Invitamos a todos a visitarnos en nuestras redes sociales, @CBP Consultoría. También los invitamos a escribirnos un mensaje a nuestro correo electrónico contacto@vendestounhueco.com y queremos agradecer también a Viviana Pongutá y a Marcela Escarpeta que nos apoyaron en los contenidos de este episodio y de los siguientes. Qué bien. Betico, pues muchas gracias y feliz semana para todos. Muchas ventas. Muchas gracias a ti, Marcos, y nos vemos la siguiente semana con el segundo episodio de esta serie. Felices ventas. Chao.